tenerlos de invitados, les agradecemos muchísimo, referentes en distintos aspectos del estudio de nuestra fisiología, por qué tenemos hambre, cómo reaccionan nuestras células, cómo incide, por ejemplo, el ayuno, que es una de las estrategias que se puso muy en boga en los últimos años en materia de control de la obesidad, de descenso de peso, de alimentación saludable. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cómo son los distintos enfoques? Eh, eh, ¿Qué es exactamente lo que se considera ayuno intermitente? ¿Cómo incide en nuestra fisiología? Bueno, sobre todo eso vamos a estar hablando hoy. Van a estar hablando nuestros expertos invitados, pero por supuesto están invitados nuestros amigos que nos acompañan a través de la transmisión por streaming. Pueden hacer preguntas, pueden enviar mensajes, preguntas que les surjan, dudas que tengan, que quieren aclarar, y dentro de lo posible vamos a tratar de que sean respondidas. María Isabel Colombo es doctora en bioquímica, investigadora superior del CONICET en el Instituto de Histología y Embriología, profesora emérita de la Universidad Nacional de Cuyo. Su especialidad es el estudio del transporte intracelular en la vía autofágica. La vía autofágica, yo lo digo de una manera tal vez poco precisa y poco académica, pero es algo así como los mecanismos de reciclaje que tienen nuestras células. Después seguro la doctora lo va a explicar de modo mucho mejor, pero para tener una idea. Y sus hallazgos pioneros en reconocer la importancia de la autofagia en la supervivencia o muerte de microorganismos patógenos intracelulares la convirtieron en una referente nacional e internacional en el tema. Por supuesto, como suele suceder con nuestros invitados, los invitados de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también es una personalidad multipremiada. Recibió numerosas distinciones a lo largo de su carrera, entre ellos el premio en investigación científica del aniversario número 50 del CONICET, el Premio Internacional de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo en Biología, el Premio Nacional Bernardo Usay a la Trayectoria, el Premio CONEX al Mérito, a las 100 personalidades más destacadas de la última década en ciencia y tecnología, y el título de doctora honoris causa por la Universidad Juan Agustín Maza. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias de América Latina y miembro fundadora de la Red Internacional Mujeres en Autofagia. Fue presidenta de la Sociedad Argentina de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular en el periodo 2020 y 2021. Como ven, nivel máximo. Y tenemos también a Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas, investigador superior del CONICET, en el INGEBI, el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, director del INGEBI y profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de especialidad son la genética molecular y funcional de circuitos apetitivos, o sea, los circuitos que determinan cuándo tenemos hambre, cuándo estamos saciados. Y el estudio de ratones y peces genéticamente, estudio y generación y producción de ratones y peces genéticamente modificados. Su exploración de los circuitos relacionados con el apetito en el sistema nervioso central aportaron avances significativos sobre los mecanismos fisiológicos y sobre las alteraciones genéticas que conducen a su disfunción. ¿Disfunción? Sí. En la obesidad, y especialmente en la obesidad mórbida, hay una disfunción de estos circuitos, tanto en la obesidad como en conductas adictivas que también, en las cuales también intervienen. Entre otras distinciones, recibió en 2 oportunidades el premio Bernardo Usay de la Sociedad Argentina de Biología
la medalla Rangel Caputo de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Neurociencia y el premio CONEX 2023. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo o del Mundo y de la Academia de Ciencias de América Latina, además de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Un universo amplísimo y que nos va a dar muchas de las respuestas que nos hacemos con frecuencia acerca de por qué comemos, cómo comemos y cómo deberíamos comer para mantenernos saludables. Así que, bueno, empezamos con la presentación. Lo invitamos a Marcelo Rubinstein a que nos cuente un poco sobre este problema de salud mayúsculo y sobre cuál es el origen y la causa principal de esta pandemia que se está transformando en el principal problema de salud pública en el mundo, porque está vinculado con cientos de enfermedades cada vez más, tanto físicas como mentales. Así que adelante, Marcelo, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Eh, ¿Ustedes están viendo ahora la pantalla? Sí, perfecto. Esto de dar charlas por Zoom, todavía no termino de acostumbrarme a estar lejos y cerca al mismo tiempo. Bueno, a ver, la pregunta de cuál es la causa de esta pandemia que afecta a tantos miles de millones de personas en el mundo. Uno va a encontrar diferentes opiniones. Eh, Generalmente lo que uno va a escuchar de casi todos los especialistas del área de la medicina e incluso del periodismo es que es un tema muy complejo, que bueno, es muy difícil saber cuáles son las causas, cuál es el origen, qué es lo que determina, porque es un tema muy complejo, que hay factores genéticos y factores ambientales y factores psicológicos y factores económicos, etcétera. Y la realidad que es todo lo contrario, es un tema, es una respuesta muy simple y a esta altura del partido ya no hay ninguna duda, si alguien la tuviera, es porque no se puso a estudiar mucho el tema o a mirarlo. Eh, Hay una pandemia de obesidad porque nosotros como especie estamos comiendo demasiado. Estamos comiendo demasiado y también estamos comiendo mucho más comida de la que necesitamos comer y en general, en muchísimos casos, de muy mala calidad nutricional. Eh, pero aunque no lo fuera, aunque fuera de buena calidad nutricional, o sea, nosotros, como todos los vertebrados, eh, acumulamos el exceso de energía que consumimos en nuestro tejido adiposo y eso es una ventaja adaptativa tremenda, es una revolución evolutiva que fue el desarrollo del tejido adiposo. O sea, a mí me da gracia porque mucha gente se lo quiere sacar de encima, pero es como sacarse de encima el hígado, el cerebro. El tejido adiposo es fundamental, es uno de los tejidos claves para garantizar la supervivencia de cualquier especie. Y se parte de la base de que justamente nosotros, todos los animales, incluidos los vertebrados, por supuesto, pero no solo los vertebrados, todos los animales tenemos que comer para encontrar en la comida las fuentes energéticas y nutricionales, ¿no? Minerales, vitaminas, etcétera. Marcelo, perdona que te Sí. interrumpa, pero viste que muchas veces cuando uno tiene exceso de peso y cuanto más exceso de peso tiene, dice, no, no es que como mucho, es que tengo el metabolismo lento. O, sí, no, es porque estoy en la menopausia o estoy creciendo. En fin, hay una No, cantidad bueno, pues, de o sea, situaciones, sí, sí, ¿no? eso que decís vos es cierto y puede ser. O sea, hay muchos casos ya muy estudiados, ¿no? En la naturaleza de animales que hacen una hiperfagia adaptativa en preparación para periodos en donde o va a haber un desarrollo corporal importante o una falta de alimentos. Por ejemplo, un caso extremo son los hibernadores, ¿no? Los hibernadores de América del Norte, que los osos, por ejemplo, que hemos visto todos muchísimos documentales, que cuando llega el otoño empiezan a comer de manera desmesurada
pero claro, después se van a una cueva y están 6, 7 meses en una cueva sin comer nada. Y entonces básicamente lo que hacen es alimentarse de esa energía que supieron conseguir en el otoño. Y después en la primavera, o ya, sí, sobre la primavera salen de la cueva con el mismo peso que tenían, o incluso tal vez un poco menos, que cuando empezaron esa hiperfagia. Esto le pasa a un montón de animales, a los animales que hacen migraciones largas, los pájaros. Le pasa en mamíferos, pasa en las hembras embarazadas, eh, que tienen el doble trabajo de tener que alimentarse a sí mismo y además estar gestando uno o varios bebés, depende de la especie, que es un montón de masa biológica que tiene que crecer a partir de la comida que come entonces la futura madre. Entonces hay muchos casos en donde efectivamente se producen equilibrios que se llaman alostáticos, para diferenciarlos de los homeostáticos, que los equilibrios homeostáticos lo que hacen son, fijado un parámetro, tratar de mantenerlo, como por ejemplo la temperatura corporal, ¿no? En donde no hacemos grandes fluctuaciones. Pero respecto a la alimentación, sí, nosotros estamos muy preparados para hacer grandes fluctuaciones y estamos muy preparados evolutivamente, todas las especies, y nosotros también, porque somos una especie animal, en poder soportar largos periodos de ayuno. Producto, por ejemplo, de no conseguir alimentos en el territorio donde estamos, eh, o por problemas vinculados con predadores en la zona, o por inclemencias climáticas que impiden salir a buscar alimentos. Hay un montón de circunstancias, una herida profunda, una fractura de un hueso que impide que uno salga a cazar o a buscar este alimento. Hay un montón de condicionantes que impiden que un animal o un ser humano salga a buscar alimentos en un momento determinado. Por supuesto que eso cambió completamente en nuestra sociedad, porque nosotros ni siquiera tenemos que movernos de la silla para conseguir alimentos, mandamos un WhatsApp y lo tenemos en 15 minutos. Entonces la situación en los últimos 50, 70 años eh, cambió de manera dramática, y ese cambio ambiental en nuestra relación con la comida, que en parte se puede ver en esta fotografía que está tomada hace unos años, indica bueno, que ha cambiado la inmediatez, la inmediatez y el costo. Ha bajado muchísimo el costo relativo de obtener eh, comestibles, yo diría. No necesariamente todos los comestibles son alimentos. Eh, y por supuesto, en la medida en que ese exceso de calorías se fija en nuestro tejido adiposo, vamos a tener un incremento de la adiposidad, que es lo que determina que haya sobrepeso u obesidad. Yo puedo pasar en la próxima diapo un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Lo bajé ahora, o sea, es un reporte ahora, lo van actualizando todo el tiempo, es del 7 de mayo. A ver, voy a correr esto porque no leo nada. Bueno, pero acá hay algunos valores más o menos actualizados. Este, pero bueno, en el año 2022, que es el último gran censo mundial, había 2.500 millones de adultos, son números redondos, ¿no? Con sobrepeso. Al sobrepeso, son definiciones, ¿no? Que a alguna gente no le gustan mucho, pero que es el índice de masa corporal, que se puede ver acá a la derecha, arriba. El índice de masa corporal es el peso en kilogramos dividido la altura en metros al cuadrado, ¿no? Y se considera que es normal para un adulto, tanto hombres como mujeres, entre 18,5 a 25. Entonces, menos de 18,5 se considera, no en términos individuales, pero en términos poblacionales, que hay condiciones de malnutrición, de desnutrición. Más de 25 a 30 se considera sobrepeso, entre 30 y 35 se considera eh, obesidad, y más de 35 obesidad extrema, por así decirlo, ¿no? Eh, pero
para que tengamos una idea, porque por ahí a veces es difícil hacer los cálculos en el aire, una persona de 1,80 m de altura se consideraría obesa pesando más de 97 kilos. Y se consideraría que no tienen el peso adecuado, o sea, tiene menos de 18,5 con menos de 60 kilos. Entonces, bueno, esto en términos poblacionales sirve no le sirve al médico en un consultorio con un paciente, porque hay muchos otros elementos que hay que tener en cuenta en cada persona. Pero lo importante es ver cómo esto fue progresando a lo largo de los años, ¿no? Y sobre todo, producto, ahora vamos a ver, de las agresivas campañas de publicidad y marketing en diferentes eh, comunidades, y ya directamente, cuando, ustedes saben, cuando los mercados empiezan a agotar en un espectro, empiezan a ocuparse de otros mercados. Y bueno, uno de los mercados que se empezaron a ocupar mucho las empresas que venden productos alimenticios o comestibles, digamos, son los niños y adolescentes. Y entonces eso ha generado un fenómeno como la obesidad infantil y enfermedades asociadas a la obesidad infantil, que para colegas míos o de mi edad más o menos, alrededor de mi edad, ellos me decían que cuando estudiaron medicina no existía la obesidad tipo 2 en niños y adolescentes. Por ahí en niños no existía, era una cosa que ahora nacen bebés ya con diabetes de tipo 2, todos con los pliegues en los brazos, ¿no? Habrán visto fotografías. Entonces la situación es compleja, y las causas ya vamos a ver que son relativamente simples de entender, pero esencialmente es eso: estamos comiendo mucho y estamos comiendo mal. Y cuando la primera persona del plural, un poco porque nadie está ajeno a la sociedad en que vive, y todos vivimos en la misma sociedad, y lo que sí, por ahí, bueno, cada uno tiene que empezar a ver cómo puede manejar esta situación tan agresiva, ¿no? De lo que se llama el ambiente obesogénico, ¿no? Ahora vamos a ver un poco qué es el ambiente obesogénico. O sea, vivimos en un ambiente obesogénico. O sea, ahora vamos a ver qué es lo que lo produce, que no son ni rayos cósmicos, ni, ni espuma dorada. Ahora vamos a ver qué es lo que produce el ambiente obesogénico. ¿Cuál es el problema? O sea, la obesidad, ustedes van a leerlo en muchos lugares que dice, bueno, es una enfermedad y qué sé yo, y hay que tratarla como tal. Para mí no es una enfermedad la obesidad. Podría explicarlo, pero va a llevar un tiempo y prefiero que sigamos adelante. Lo que sí es una condición clínica que aumenta mucho el riesgo de tener una gran cantidad de enfermedades, que son las que están listadas acá abajo. ¿Mm? Particularmente hipertensión, eh, accidente cerebrovascular, diabetes de tipo 2, problemas cardíacos, problemas vasculares en general, y varios tipos distintos de cáncer. Cada vez más se correlacionan muy bien distintos tipos de cáncer con situaciones de obesidad, inclusive con situaciones para las cuales no teníamos experiencia previa, como recordarán ustedes el COVID. El COVID, la enfermedad, tenía particularmente como riesgo, además del tema de la edad, el tema de la obesidad, ¿no? Y lo que produce la obesidad, y eso es uno de los problemas mayores, hay una reacción defensiva del sistema inmune que produce un estado de inflamación crónica, ¿no? Con mucha carga de citoquinas. O sea, es una situación que uno no es para nada, por eso se lo llama síndrome metabólico, ¿no? O sea, no es para nada saludable vivir con obesidad o con un sobrepeso alto. Eh, y esto, bueno, afecta mucho la calidad de vida de la gente, de las personas, aumenta mucho la morbilidad, aumenta la mortalidad, y genera un círculo vicioso con la industria farmacéutica, porque hay mucha ingesta de alimentos desmedida, hay más gasto en los hogares por parte
en general de todos los miembros del hogar, donde hay obesos o personas con sobrepeso, porque termina siendo lo normal. O sea, ya vamos a ver que el concepto de norma como lo más frecuente, hoy es más frecuente en muchos países del mundo, incluido la Argentina, tener sobrepeso que no tenerlo. O sea, es más normal, lo cual es medio, yo lo pondría por ahí entre comillas, ¿no? Y después, bueno, una gran cantidad de estas enfermedades son enfermedades crónicas, todas estas que están listadas abajo, y bueno, algunas no, pero buena parte de ellas. Y entonces uno necesita, además de estar comiendo un montón y gastando un montón de plata exagerada además en comida, también está gastando en remedios. Y está poniéndole mucha presión a la salud pública, ¿no? A los hospitales, a las clínicas, a la atención médica en general. Hay un único país en donde está prohibido ser obeso, por este motivo, que es Japón. En Japón, las escuelas y las empresas obligan a hacer un examen médico anual, en donde si el dictamen de los médicos es que la obesidad, la empresa tiene que ocuparse de que eso vuelva para atrás, que eso se controle por el daño fiscal que genera sobre los gastos médicos, ¿no? Es un tema muy interesante. Hay muchos temas muy interesantes con todo esto porque al ser una situación explosiva de las últimas pocas décadas, bueno, cada país está viendo qué hacer. Por supuesto que hay algunos, como Estados Unidos, en donde la respuesta siempre la da el mercado, que no hacen absolutamente nada, porque como los referees de fútbol, siga, siga, siga. Bueno, acá hay un trabajo, yo traje algunas filminas como para hablar de esto, pero Nora, vos decime cuándo parar, porque por ahí no termino nunca. Claro, Eh, no, sabemos que tu conocimiento de este tema es tan vasto que podemos hablar horas. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero lo que nos claro. sí nos interesa mucho No, es si podés avanzar, por supuesto, libremente, pero sí, sí, lo más rápido. A ver, esto es un trabajo de The Lancet del año pasado, de un estudio con un montón de personas de todos los países del mundo, en donde participaron cuerpos médicos, son esos papers que tienen centenares, si no miles de autores, ¿no? Y hay de Argentina también. Y acá lo que se puede ver, que es muy interesante, es la transición desde 1990 hasta 2022, o sea, 32 años, en mujeres arriba, hombres abajo, en todos los países del mundo, y en azul, lo que se ve en azul son países donde prevalece la malnutrición, o sea, el bajo peso respecto de un peso normal, que son los en azul, y en rojo está predomina el alto peso. Y ustedes fíjense cómo hay un cambio notorio en estos 32 años. Miren un par de países nada más, por ejemplo, China. China, que todos conocemos muy bien, la gran transformación de la sociedad china justamente en los últimos 30 años. Fíjense cómo pasó a ser un país de más de 1.000 millones de habitantes, donde predominaba la desnutrición, a ser un país que ya está en un rosadita claro. Son promedios, ¿no? Ya hay mucho acá. Se fue de registro la obesidad y la diabetes de tipo 2 en China en los últimos años por los mismos motivos que en el mundo, por decirlo entre comillas, occidental o más occidental. Ahora, fíjense qué pasa con América Latina, ¿no? Y con Argentina en particular. Está mucho más rojo, ¿no? Y de hecho, en el 90 las cifras no eran alarmantes, era como, che, algo está pasando, y ahora son tremendamente alarmantes. O sea, somos de los países que más obesidad tenemos, que más obesidad infantil y adolescente tenemos. Y es un problema muy, muy grave. Entonces, esto de idea de que no solamente hay una pandemia, sino que es una pandemia que está en desarrollo y está en desarrollo para arriba. Y en la medida en que no se hagan cosas concretas y muy, muy audaces y firmes, esto va a ser va a ser más desastroso aún.
¿Por qué? Además, porque lo que era un fenómeno que se empezó a ver en Estados Unidos en la década del 60, 70, y después en Inglaterra, en los sectores más acomodados que tenían más poder adquisitivo, y entonces empezaban a tener una hiperfagia porque comían más, ahora se ve que es justamente todo lo contrario. Por políticas de marketing, la comida, la llamada, ahora vamos a ver qué es la comida chatarra, es la que tiene una gran capacidad de producir obesidad o sobrepeso, un aumento de peso o adiposidad, tiene costos relativos muy bajos. Y entonces esto está permeando en todas las poblaciones pobres de todos los países, de los países más ricos y de los países más pobres. Entonces ya es un problema que tiene niveles sociales altísimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es esto, ¿no? O sea, es que durante, digamos, así como yo dije que todas las especies animales vivieron y llegaron hasta donde están ahora, ¿no? Todas las que existen, todas las que no se extinguieron, y las otras también, pero las que están ahora llegaron eh, superando situaciones de escasez alimentaria enormes, ¿no? Porque nosotros tenemos una gran capacidad de resistir eh, varios días de ayuno, por ahí incluso más de un mes, porque tenemos un tejido adiposo, ¿no? Que cuando es normal nos da suficiente combustible para muchos, muchos días, a diferencia del agua que necesitamos tomarla diariamente, ¿no? Y del oxígeno cada 10 segundos, 5 segundos. Entonces, esto es lo que pasa, que uno cree que el desarrollo de la industria, el desarrollo increíble, ¿no? Que eso da para una charla entera, cómo se ha desarrollado de manera magnífica y terrible a la vez la industria alimentaria. Y uno dice, bueno, ahora entonces ya está, se acabó el hambre y no somos una especie, por primera vez, el primer momento en la historia de una especie sobre la Tierra que no tiene por qué preocuparse por la comida. Bueno, es lo que le pasa a este muchacho que sale con la bicicleta para hacer ejercicio, pero se encuentra con que no la va a pasar muy bien desde el punto de vista de la salud, porque el exceso a veces es peor que el defecto, ¿no? Y a eso es algo que no estamos muy acostumbrados como especie a manejar ese tipo de situaciones. Entonces, este es el ambiente este es un kiosco que está a la vuelta del Ingevi. O sea, a mí me gusta sacar fotos de este tipo de cosas, o a veces las saco de revistas, pero a veces uno pasa por este tipo de lugares y ya nos acostumbramos tanto, pero esto es todo exceso, o sea, todo lo que está acá de alguna manera enferma, o sea, desde los cigarrillos que están acá arriba, son todos elementos comestibles que cualquiera de nosotros, y los chicos sobre todo, comen diariamente y uno es peor que el otro para la salud, ¿no? Y fíjense lo llamativo de la foto, esta no es una foto trucada ni hecha en estudio, es una foto que yo pasé por una esquina y dije, qué bien puesto que está este kiosco, tiene unos colores maravillosos, los paquetes brillan, etcétera, etcétera. Otra foto de este ambiente, ¿no? Este ambiente obesogénico, un niño con su papá. Bueno, papá, ¿me comprás? Sí, a ver, ponen unas monedas, un billete y algo va a salir de ahí, seguramente nada bueno, pero bueno, es parte de la cotidianeidad, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver un poco qué tienen estas cosas ahí adentro. Una de las, uno de los hallazgos científicos más importantes que de alguna manera garantizó esta posibilidad fue la posibilidad de convertir eh, a la glucosa en fructosa, ¿no? El azúcar es un commodity fundamental, ¿no es cierto? Y lo usamos mucho en todas las comidas y fue fundamental para la diseminación del uso del café y del té hace varios siglos.
Y eso hizo que se hicieran muchas plantaciones en el Caribe y en América en América, en Argentina también, generalmente manejada por esclavos o indígenas, etcétera, en condiciones horribles. Y era una commodity que tenía un precio que fluctuaba mucho, y eso hacía que este tipo de productos no fuera tan barato. Pero la sacarosa, que es realmente muy dulce, hay una escala subjetiva, ¿no? de dulzor, que la sacarosa, por valor de referencia, se le pone 100. La glucosa tiene 70 nada más, es mucho menos dulce. De hecho, no nos parece dulce lo que tiene solamente glucosa. La que tiene mucho dulzor es la fructosa, que tiene 1,4, 1,5, ¿no? Entonces, si por ejemplo agarramos el maíz, el almidón de maíz, y lo tratamos enzimáticamente con alfa-amilasa y glucoamilasa, que son enzimas industriales que se pueden usar incluso en la cocina doméstica, no de una casa, pero por ahí un comedor, uno obtiene jarabe de maíz, ¿no? Pero el jarabe de maíz es puro glucosa, son todos los monómeros del almidón transformados en glucosa. Y eso forma este jarabe, este sirup, que se usa mucho en panificación y en algunas comidas, pero que la verdad que no es muy dulce, no es nada dulce. Y entonces el cáliz de oro era poder encontrar una enzima capaz de transformar a la glucosa en fructosa. Y se destinaron millones y millones de dólares en Estados Unidos a poder hacerlo, y no se logró. Pero hubo un tipo en una agencia estatal, en lo que sería el INTI de Japón, que creo que se llama AISI, en el INTI de Japón, un laboratorio estatal, este tipo logró encontrar de unas bacterias en particular esta enzima, una dexilosa isomerasa, que es termoestable, tiene que ser termoestable para que la industria la pueda usar, y fue capaz de convertir a la glucosa, que son las dos, son azúcares de 6 carbonos, en una fructosa. Y esto permitió producir lo que todos ustedes habrán escuchado hablar, que es el jarabe de maíz alto en fructosa o rico en fructosa, que es un jarabe muy parecido, muy, muy parecido al de la glucosa desde el punto de vista de su viscosidad y su facilidad de manejo, pero uno puede manejarlo para que tenga más o menos la mitad de glucosa y la mitad de fructosa, igual que la sacarosa. Y entonces eso se le empezó a inyectar a todas las comidas. Yo siempre cuento una simple anécdota. En el año 84, esto fue, entonces, eh, Estados Unidos se volvió loco, las empresas norteamericanas se volvieron locas y le empezaron a pedir por favor a los japoneses que le vendan la patente. Y los japoneses no se la querían vender. Bueno, finalmente todo tiene su precio y se las vendieron, pagaron fortunas, pero es lo que yo digo, ¿no? En un artículo que escribí hace muchos años, que se llama Historia de una pandemia, que lo escribí en una revista de psiquiatría argentina, que para mí fue como la devolución del Fat Boy, ¿no? El Fat Boy fue la bomba nuclear que tiraron los norteamericanos sobre Hiroshima. Bueno, ahora el Fat Boy lo van a tener ustedes a través de esta enzima que los va a engordar a todos, y de hecho lo consiguió, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ustedes saben, en todo el sector central se planta y cultiva muchísimo maíz, son los productores número uno de maíz en el mundo, y ahora al lado, hace ya muchos años, al lado de los campos en Iowa y en este tipo de estados del centro, hay fábricas gigantescas de producción de jarabe de maíz alto en fructosa, y bueno, se lo meten a todo. Y todo es dulce, y lo dulce nos atrae porque estamos preparados evolutivamente para que nos atraiga lo dulce, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, un poco para terminar así esta primera parte, eso hizo que pasaran estas cosas, ¿no? Que fíjense la evolución del tamaño de los vasos de Coca-Cola, desde el primer McDonald's que se abrieron en la década del 50,
Y esta foto ya tiene como más de 10 años, así que debe haber más grandes todavía. Pero estamos hablando de vasos de 1 galón, ¿no? Prácticamente 4 litros. Y ustedes saben que en Estados Unidos uno va a cualquier casa de comida rápida y compra una gaseosa y puede recargársela todas las veces que quiera. Y claro, si es agua y J-MAF que no cuestan nada. Y después productos colorantes y otras, gas, etcétera. Así que bueno, este es un poco para terminar esta primera parte. Yo dejaría con esta diapo, que esto es lo que nos ha pasado en estos últimos 50 años, ¿no? Que nosotros con el mismo genoma, con los mismos genes, con la misma fisiología natural que nosotros tenemos, pasamos a vivir en ambientes donde la comida es escasa a ambientes donde la comida es excesiva. Es excesiva, es muy fácil de obtener, es relativamente muy barata el costo interno, nadie tiene que matar a nadie para ir a comer, en principio, por ahí alguno que otro, pero no es lo común. Y lo que tenemos es siempre el tanque recontra cargado de combustible, de más. Así que bueno, Muchas gracias, Marcelo. Me parece bárbaro que hagamos una pequeña pausa para darle paso a qué se hace, digamos, desde la medicina, desde las sociedades científicas, qué es lo que se sugiere cuando ya está instalada la obesidad, eh, para tratar de controlarla y reducirla, ¿no es cierto? Y una de esas soluciones, digamos, entre comillas, es volver un poco a eso que vos mencionaste al principio, que era lo normal en las sociedades ancestrales, y es que las personas tuvieran que pasar mucho tiempo sin comer, por lo menos una parte del día y a veces 2 días o 3 días en que no tenían alimento y luego volvían a comer, por lo cual aparentemente nuestra fisiología está acostumbrada a eso y así es como funciona de forma saludable, ¿no es cierto? Entonces se pensó, ¿por qué no volvemos también a partir de investigaciones, por ejemplo, de cronobiólogos, que encontraron que en realidad el organismo estaba adaptado a recibir el alimento en ciertos horarios del día y no todo el día en continuado? ¿Por qué no volvemos a hacer ciertos horarios de ayuno, ¿no? Y eso es un poco lo que estudia la doctora Colombo. Y después vamos a volver con Marcelo para ver qué es exactamente cómo estudia los mecanismos fisiológicos que llevan a las personas a comer o dejar de comer y cómo eso se acopla con este problema enorme y con estos alimentos ultraprocesados que acaba de mencionar, ¿no? Que todos tienen en común, entre otras cosas, el uso de este jarabe de alta fructosa y también otros elementos que despiertan y nos llevan a comer más. Así que Marisa, te preguntamos entonces ¿qué es esto del ayuno? ¿Por qué se está usando? Y si hay distintos regímenes o modalidades para hacer ayuno. Me acuerdo yo que hace mucho ya, mi mamá ya falleció a los 102, hace algunos años, pero ella era alemana y me contaba que era común en su casa de la niñez en Alemania que los viernes, por ejemplo, eh, no se comía, se hacía ayuno. Se ve que era una modalidad que ya era una costumbre, no es un descubrimiento simplemente de ahora, sino que hay registros también más allá de nuestra vida de cazadores-recolectores, digamos, de sociedades o costumbres familiares que iban pasando así de esto de como limpiar. La idea en ese momento, cuando no estaba la explicación científica, era vamos a limpiar el organismo. ¿Qué es lo que sabe la ciencia hoy sobre el ayuno? ¿Cuáles son las distintas modalidades? ¿Cuáles son realmente los ayunos intermitentes de los que se escucha hablar?
qué efectos tienen en el organismo y todas esas cosas. Bueno, muy bien, Nora. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad por estar participando en este encuentro con la academia. Agradecer a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también a la Universidad Nacional de San Martín, pero un agradecimiento muy especial a la doctora Gloria Dobner, que justamente nos invitó para este encuentro, que es una astrofísica destacadísima, y agradecer la presencia de Nora, porque es una periodista científica de primer nivel. Yo te sigo, Nora, en C5N, escuchando muchas de tus charlas en defensa de los científicos y explicando distintas situaciones que estamos pasando los científicos actualmente. Bien, obviamente para hablar de ayuno y cuáles van a ser las consecuencias, necesito introducir el tema que es parte de mi especialidad, que he estudiado por más de 30 años, que es la autofagia y también su relación con la salud y la enfermedad. Obviamente, para que exista un crecimiento celular saludable, es necesario que haya un equilibrio entre lo que la célula sintetiza y lo que degrada. Ahora bien, esta degradación que ocurre dentro de la célula, ¿por qué es importante? Porque impide la acumulación de proteínas mal sintetizadas o mal plegadas, porque va a participar en el control metabólico de la célula, eliminando aquellas proteínas que ya no son necesarias o cumplieron su función, pero es la principal fuente de aminoácidos cuando aumentan las necesidades metabólicas o disminuye el aporte de nutrientes, básicamente durante el ayuno. Muy bien. Esa degradación dentro de una célula puede ser de dos tipos fundamentales. Uno no lisosomal, que es llevado a cabo por una organela que se llama proteasoma. ¿Qué es el proteasoma? Es como si fuera la máquina de picar carne o una procesadora, si queremos ser más modernos, en donde se cortan las proteínas en pequeños pedacitos para luego ser reutilizadas. La otra es la lisosomal. Como su nombre lo indica, es llevada a cabo por el lisosoma, y el lisosoma es como el estómago de la célula. Contiene una gran cantidad de enzimas digestivas para digerir y participar en esta degradación intracelular. ¿Con quién está hermanado y muy ligado, lógicamente, con el proceso que conocemos como autofagia? Que su nombre proviene del griego, significa auto, a sí mismo, fagia, comer. Entonces, es un mecanismo por el cual la célula se come a sí misma. Muy bien, ¿cómo ocurre este proceso? Muy brevemente en este esquema vemos que membranas dentro de la célula, todo este es el contorno de una célula, comienzan a atrapar elementos propios de la célula, porque como dijimos, es comerse a sí mismo. Y se forma una vesícula de doble membrana que se llama autofagosoma, que luego se va a fusionar con los lisosomas, que tenían todas esas enzimas digestivas. ¿Para qué? Para digerir todo esto que se secuestró. ¿Y qué va a pasar? Reciclarlo nuevamente hacia el citoplasma para ser reutilizado por la célula. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de la autofagia? Degradar macromoléculas citosólicas, ribosomas, etcétera, y también compartimentos membranosos, porque nuestra célula tiene que reciclar las organelas que ya están envejecidas. Por lo tanto, la autofagia participa en la remodelación celular durante la diferenciación,
en el envejecimiento, en cáncer, en enfermedades neurodegenerativas, que hacia el final de mi charla voy a mencionar un poquito sobre estos procesos, fundamentalmente cáncer. Pero la función básica de la autofagia, ¿cuál es? Mantener el suministro de aminoácidos en esos ayunos prolongados, esos ayunos que Marcelo mencionaba, que en realidad deberíamos realizar para también favorecer a todo este proceso de reciclaje que muy bien Nora mencionó. ¿Cómo ocurre? Mediante el secuestro inespecífico de proteínas del citoplasma. Muy bien, este es un poquito el esquema un poco más complejo, pero llegamos al mismo autolisosoma donde se degrada y obviamente cada una de estas etapas requiere una maquinaria molecular muy compleja que fue descubierta en los últimos 30 años y se avanzó. Son los genes que participan en todo este proceso de la autofagia, se los llama ATG, por Autophagy Related Genes. ¿Quién los descubrió? La base de este descubrimiento fue un japonés, justamente el doctor Yoshinori Ozumi, que recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2016, o sea, no hace tanto tiempo, por sus avances, porque no sabíamos nada de los genes. Conocíamos la autofagia desde hace 50 años por otro Premio Nobel, Christian de Duve. Pero qué eran las moléculas que eran requeridas? No sabíamos nada. Él, trabajando con levaduras, descubrió un montón de estos genes y, por supuesto, hay ortólogos de esas genes y sus proteínas que también participan, que compartimos todos los organismos superiores, incluyendo los humanos. Muy bien, ¿cómo se regula la autofagia? Hormonas. La insulina inhibe la autofagia, el glucagón, dos hormonas muy conocidas producidas por el páncreas, la estimulan. Los aminoácidos, o sea, obviamente la autofagia va a aumentar cuando disminuyan la concentración de aminoácidos en el medio. Pero también la falta de glucosa o ATP me lleva a que se estimule la autofagia. La célula tiene que tratar de sobrevivir si faltan estos componentes. Y cualquier situación de estrés, como invasión por patógenos o hipoxia, van a activar la autofagia. Muy bien, dijimos, autofagia estimulada por el ayuno y condiciones ricas en nutrientes la inhibe. Ahora, molecularmente, y voy a mencionar solamente este sensor, tenemos esta quinasa TOR, que es central para censar el ambiente en el cual todas las células de nuestro organismo están. Censan si hay falta de aminoácidos o hay exceso de aminoácidos, falta de nutrientes o exceso de nutrientes. Y este nombre TOR proviene de Target of Rapamycin, o sea, la descubrieron porque era el blanco de una droga que es producida por un hongo. Y la menciono porque va a ser importante en algunos tratamientos. Muy bien, entonces, si no hay aminoácidos, se activa esta quinasa TOR. Pero esta quinasa TOR, a través de toda una serie de moléculas y señales, es una quinasa inhibitoria. Cuando TOR está activada, la autofagia está inhibida. Y es lógico, ¿por qué? Tenemos suficiente comida, diríamos, en el ambiente. Pero si faltan los aminoácidos, la quinasa se inhibe, pero se activa otra quinasa, que es PI3 quinasa, que está asociada a un complejo de proteínas. Y solo quiero mencionar a esta, Beclina 1, porque va a tener un papel importante en procesos relacionados al cáncer.
Cuando esto se activa, por supuesto, me va a llevar a la activación de la autofagia. Pero habíamos dicho que rapamicina TOR era el target de la droga rapamicina. Rapamicina, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la quinasa, pero va a estimular entonces a la autofagia. Muy bien. Algo que tenemos que mantener en cuenta es que la autofagia es un mecanismo de supervivencia celular. Cuando faltan nutrientes en la célula activa este mecanismo de supervivencia celular, pero el exceso de este proceso autofágico también puede llevar a la muerte celular, a un tipo especial de muerte celular que se le llama autofágica, etc. Muy bien. En esta parte quisiera hablar de la autofagia en la salud y en la enfermedad. Y voy a mostrarles esta diapositiva en donde todos estos desórdenes, esto está extraído del año 2021 de un review, fíjense la gran cantidad de enfermedades o procesos que están relacionados con una actividad autofágica disfuncional. Y a medida que pasan los años, más y más vamos aprendiendo y más procesos o enfermedades surgen que están relacionadas con un funcionamiento alterado de esa vía autofágica. Cánceres, enfermedades musculares del músculo esquelético, desórdenes hepáticos, bueno, pulmonares, cardiovasculares, todas estas patologías pueden estar relacionadas en mayor o menor medida con una autofagia disfuncional. Muy bien, pero la autofagia es la solución a todos estos problemas. Y aquí voy a mencionar, solamente nos vamos a referir para no hacerlo demasiado larga la charla, enfermedad, efectos beneficiosos de la autofagia, pero a su vez esta situación dual, efectos dañinos para distintas patologías. Una de ellas es la infección con patógenos. Durante la mayor parte de mi carrera me he dedicado a estudiar este proceso, infección con patógenos que viven dentro de las células, se aprovechan de las células. Obviamente, ¿cuál es el efecto beneficioso de la autofagia? Defensa contra la invasión de bacterias, virus, parásitos. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas bacterias, yo siempre digo, las bacterias son más inteligentes que nosotros, se las han, diríamos, inventado formas de supervivencia dentro de las células para utilizar la vía autofagia en su propio beneficio. Con el autofagosoma ese que hablamos al principio, crean un nicho replicativo, o sea, un lugar en la célula donde se pueden reproducir. ¿Y qué ventaja tiene esto para la bacteria? Que están ocultos de muchos de los sistemas de defensa inmune. Por ejemplo, ocultos de los anticuerpos que nos pueden defender de las infecciones. Esta podría ser otra charla de 1 hora o más hablando de las distintas situaciones, por lo cual voy a pasar a la siguiente, que es el cáncer, porque es algo que también nos interesa y nos afecta mucho. Marcelo mencionó que justamente uno de los problemas de la obesidad es su relación con muchos procesos tumorales. ¿Qué beneficios tendría la autofagia? Supresión de tumores, eliminación y muerte de las células cancerosas. Pero por otro lado, recordemos que la autofagia es un mecanismo de supervivencia celular. Entonces, si las activamos, van a sobrevivir, pero ¿quiénes? Las células tumorales, por ejemplo,
en el ambiente pobre en nutrientes de un tumor. Muy bien, veamos un poquito más y recordemos esta diapo. Yo les dije que había una proteína muy importante, Beclina 1, que era requerida junto con otras proteínas para activar la autofagia. ¿Qué se demostró hace ya algunos años atrás? Que Beclina 1 estaba ausente en uno de los alelos en varios tipos de carcinoma, de mama, ovario y próstata. Y en el laboratorio se demostró que ratones deficientes en esta proteína Beclina 1 sufren de una alta incidencia de tumores espontáneos. Entonces, en esta situación, la autofagia, porque sabemos que Beclina 1 es requerida para la autofagia, favorece la supresión de tumores, induciendo a la muerte de la célula tumoral o bien limitando su proliferación. De hecho, ciertos productos farmacéuticos, medicamentos o drogas usadas para tratar el cáncer actuarían a través de la autofagia. Y aquí les doy un ejemplo. Tamoxifeno es muy conocida porque es una droga para tratar ciertos tipos de cáncer de mama. Pero además se demostró que funcionaría aumentando los niveles endógenos de la proteína Beclina 1 y activando la autofagia. Otros compuestos que estimulan la autofagia, si ustedes recuerdan, a la rapamicina, que dijimos que su blanco era la quinasa TOR. Bueno, están siendo actualmente probados en pacientes con tumores malignos. Pero, y siempre hay un pero, lamentablemente, recuerden que la autofagia va a contribuir a la supervivencia. Y muchos estudios actuales indican que esa activación de la autofagia contribuye a la resistencia contra los fármacos antitumorales. Entonces, en estas otras circunstancias, ¿qué podemos hacer? Bueno, tratar de inhibir la autofagia. Si ustedes recuerdan, dijimos en la regulación de la autofagia, la hipoxia era un activador de la autofagia. Entonces, ¿qué pasa en aquellos tumores sólidos y poco irrigados? ¿Cómo va a estar la autofagia? ¿Qué va a pasar con esa? ¿Va a haber hipoxia? ¿Va a haber suficiente oxígeno si el tumor está poco irrigado? Bueno, obviamente, en condiciones normales de oxígeno, siempre vamos a tener una autofagia basal. Todas las células de nuestro organismo tienen una autofagia que le llamamos basal. ¿Qué pasa? Cuando el oxígeno es normal, la célula tumoral es reconocida por células de nuestro sistema inmune, como los linfocitos T. ¿Qué es lo que hacen? Van a destruir la célula tumoral. Pero ¿qué pasa si baja el oxígeno? Porque el tumor no está bien irrigado, no le llega suficiente oxígeno, se estimula la autofagia. La autofagia, por un lado, hace que la célula tumoral esté muy feliz, disfrutando y con su propia autofagia sobreviviendo. Pero la peor situación es que además, por una serie de mecanismos, hacen que los linfocitos T no puedan atacar a la célula tumoral y no hay destrucción de la misma. Entonces, llegamos a que esa autofagia va a sobrevivir, impedir la destrucción de la célula tumoral por la hipoxia en este caso, y además se genera resistencia a drogas antitumorales. Entonces,
¿qué podemos hacer? Bueno, tratar de inhibir la vía. Una de las drogas que podemos usar es cloroquina. Esta droga se hizo muy famosa durante la pandemia con el COVID, porque le hacían la propaganda de que en realidad servía para destruir, y después estudios más serios realmente demostraron que no era el caso. Pero la cloroquina, ¿qué ventaja tiene? Es una droga antimalárica conocida de hace más de, no sé, 50 años. Entonces está aprobada por la FDA, aprobada por la ANMAT, entonces se puede utilizar en los seres humanos. Si yo quiero inhibir la autofagia, una de las drogas que puedo utilizar y administrarle a una persona como nosotros es esta droga. Fíjense, esto es clinical trials, o sea, realmente estudios experimentales donde se está utilizando la cloroquina para el tratamiento de diferentes tumores, por ejemplo, cánceres de pecho, de próstata, de colon, etc. Obviamente, coadyuvando a la droga antitumoral, pero de alguna forma previniendo ese efecto de la autofagia que nos estaba impidiendo la acción de las drogas antitumorales. Bien, entonces, en realidad lo que queremos es resaltar la importancia de la autofagia como un blanco para el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento de distintas enfermedades. Yo en realidad retiré toda la parte de Alzheimer también para no extender demasiado la charla, y en mis últimas diapositivas voy a hablar de que a Osumi le dieron el Premio Nobel de Medicina, pero en realidad sus estudios corresponden al Premio Nobel para el ayuno. Y simplemente en la siguiente diapositiva vemos los beneficios de la autofagia a distintos niveles. Primero que nada, y tal como lo dijo Nora al principio, es una vía de reciclaje. Estamos renovando nuestras organelas gracias a activar a la autofagia. Reduce el envejecimiento prematuro, o sea que eso está demostrado científicamente, sobre todo en modelos animales, que realmente hay una prolongación de la vida de varios modelos animales. Previene las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque la autofagia es un proceso de degradación. Recuerden que junto con los proteosomas, la maquinita que degradaba las proteínas va a degradar lo que ocurre en estas enfermedades neurodegenerativas, que es la causa principal, que es la formación de agregados proteicos anormales en las células, que me llevan a la destrucción de las neuronas. Ayuda a combatir el cáncer, pero ojo, ciertos tipos de cáncer y en determinados momentos. Refuerza el sistema inmunitario y también aumenta la hormona del crecimiento, que nos va a ayudar a prevenir diabetes de tipo 2, como mencionó Marcelo, que es parte de esta pandemia, y a favorecer el uso de la grasa corporal, protegiendo también a la masa muscular. Obviamente, uno de los modelos que nos permite activar a la autofagia es el ayuno intermitente, pero no es el único. El ejercicio también es un factor fundamental para activar la autofagia, el ejercicio físico, y también qué cosas o nutrientes importantes podemos ingerir para también estimular este proceso de autofagia
y favorecer una salud global de nuestro organismo y prevenir el envejecimiento. Y para finalizar, este pequeño esquemita donde dos células abuelitas envejecidas charlan entre ellas mientras miran a dos células jovencitas dividiéndose. Míralos cómo crecen y sus autofagosomas no se cansan. La otra abuelita responde, mis autofagosomas ya no están para tanta fiesta. El mensaje que quiero dejarles es que tratemos de mantener lo mejor posible nuestros autofagosomas lo más saludablemente posibles para evitar, ¿no es cierto?, un envejecimiento prematuro. Y este es nuestro instituto, el IEM, y aquí he puesto de nuestro pasado Ministerio de Ciencia y Técnica, que realmente Ay, fue la parece que base. se cortó un poquito el sonido. ¿Nos escuchás, Marisa? Sí, perfecto. Ah, sí, se Sí, cortó un instante el sonido. bueno. Bueno, gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología pudimos construir el edificio sin los últimos 2 pisos y gracias a la ayuda del CONICET finalizamos todo en los 2 últimos pisos que hoy están funcionando como laboratorios. Por eso no puedo dejar de mencionar a estas instituciones tan importantes para todo el desarrollo de nuestras investigaciones, así como agradecer a los miembros de mi grupo de investigación y colaboradores que también han contribuido. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias, Marisa. Sí, hay que resaltar, hoy el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología está degradado a una secretaría que prácticamente se reduce digamos, está en una falta de ejecución absoluta de sus presupuestos y bueno, la ciencia en general, con estas investigaciones tan fundamentales, está casi paralizada por la falta de ejecución de los subsidios, etcétera. Pero acá vemos que a pesar de que se difunde esta falsa idea, este mito de que los científicos y científicas disfrutan de una vida de, digamos, eh, descansando y cobrando un sueldo a fin de mes, no hay nada de eso, sino que trabajan arduamente, muchas veces de lunes a lunes, cuando están corriendo sus experimentos. Y experimentos que tal vez no se pueden aplicar inmediatamente, pero ofrecen el conocimiento para pasar a traducirlo en, bueno, acciones que tienen que ver con políticas públicas, con cuidar la salud. Y en este caso, bueno, entonces llegamos a la conclusión, por lo que vos nos contás, que el ayuno es beneficioso dentro de esos límites que vos ponés, por supuesto, no es el ayuno así sin medida, pero un ayuno, una cierta proporción de ayuno es bueno porque estimula, activa este proceso de autofagia que renueva de alguna manera, rejuvenece nuestras células. ¿Y cuáles son exactamente los ayunos? Te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuáles son los ayunos considerados intermitentes? Y si es saludable, de acuerdo con tus investigaciones, el ayuno también en personas que no son obesas, en personas que tienen un peso considerado dentro de los patrones normales. Bien. Verá, justamente voy a pasar y tengo esta diapositiva. Aquí están 4 tipos de ayunos que hoy en día, bueno, como sabemos, se han hecho muy populares, pero hay algunos que tienen sus limitaciones. Uno que se llama restricción calórica continua.
O sea que se lo conoce por las cifras en inglés, y es que mantener siempre un nivel de reducción calórica de un 20 o un 30%, o sea, todo el tiempo comer menos de lo que en realidad necesitamos diariamente. Se considera que alrededor de 2.000, 2.500 kilocalorías son requeridas para el funcionamiento normal de un organismo, varía del hombre a la mujer, el hombre requiere más, etc. Pero bueno, esto es reducirlo en un 20 o 30% y mantenerlo. Después está el ayuno de corto término, que es limitar la ingesta energética a un 25% solo, 2 o 3 días de la semana, consecutivos o no consecutivos. Esto estaría quizás un poco relacionado, Nora, a lo que mencionaste de tu abuela, de que un día a la semana no comían. Bueno, aquí es realmente una reducción muy importante de lo que se ingiere en 2 o 3 días. Y luego está el ayuno diario alternado. O sea, consumir 20 o 30% en los días de ayuno, un día de ayuno, un día de ingesta del 100%. Eso se llama ADF, por Alternate Day Fasting. Y luego, un cuarto tipo, podríamos llamar, es el tiempo restringido de ingesta, que durante 12 horas del día, 12 a 16 horas, no se ingieren alimentos. O sea, alimentos que contengan la glucosa o este otro compuesto rico en fructosa que mencionó Marcelo. Nada que nos proporcione calorías, se puede tomar obviamente líquidos, etc. Durante esas 12 horas o 16 horas está limitado. Esos 3 últimos que mencioné se los considera ayuno intermitente, porque se vuelven a recuperar. Hay un trabajo que fue publicado muy recientemente que habla que los 4 regímenes ayudaron a reducir el peso corporal siendo ADF, o sea, ese un día sí, un día no, o inclusive este de 12 a 16 horas de ayuno, los más eficientes. Este estudio fue hecho también en personas no obesas, que no padecen obesidad. Y también se mejoraron numerosos parámetros, por ejemplo, niveles de colesterol, obviamente la glucemia o resistencia a insulina. Yo personalmente tengo un sobrepeso importante y hago el último, restringido de 12 a 16 horas. ¿Por qué es importante ese tiempo? Porque primero, tenemos la última, digamos, comida que realizamos. Se tiene que digerir, se tiene que absorber. La glucosa ser transportada al hígado también. Y a medida que ayunamos, esos niveles de glucosa en sangre desaparecen. El hígado produce a través de sus depósitos de glucosa, que es el glucógeno más glucosa, y también tenemos que tratar de eliminarlo. Y finalmente vamos a lograr activar la autofagia. Por eso es que también un día sí o un día no con bajo es importante. Tu otra pregunta era Ay, si... la acabas de contestar, si personas que no tienen un sobrepeso u obesidad también se benefician del ayuno porque estimula la autofagia y de alguna manera ayuda a rejuvenecer, por poner un término de uso común, Sí, las o células. evitar básicamente un envejecimiento anticipado. Y eso está demostrado. Pero también
hay estudios que demuestran que, por ejemplo, esa restricción calórica continua no es recomendable, no es tan recomendable, porque ahora están empezando a aparecer estudios, y eso es importante. Se puso tan de moda el ayuno intermitente que todos hacíamos ayuno intermitente, pero comienzan a aparecer ciertos problemas, está poco estudiado, se necesita un estudio mucho más profundo, pero por ejemplo, la falta de nutrientes podría afectar la estructura ósea, también podría afectar, por ejemplo, el cerrado de heridas, o sea, la cicatrización adecuada de una herida. Eh, Incluso hay, si el ayuno es demasiado prolongado, hay una disminución en el tamaño de ciertos órganos. Entonces, también todo esto tiene que ser eh, controlado por un médico con análisis frecuentes. Yo lo puedo decir y no por ser autorreferencial, pero tenía un nivel de insulina alta, aunque nunca tuve diabetes ni hiperglucemia, pero había ya una tendencia a ese problema. Entonces, gracias a este ayuno intermitente, mis niveles de insulina bajaron y están dentro de un nivel normal en estos momentos. Pero eso no quita que hay otros problemas que debemos también controlar. Muchísimas gracias, Marisa. Y volvemos a Marcelo Rubinstein. Marcelo, tenemos 13 minutos más, nos quedan 13 minutos. de este encuentro y queremos que nos cuestes un poco, quienes leen habitualmente las noticias periodísticas desde hace algunos años, ven y vienen viendo que un día se atribuye la bala mágica a la leptina, a una hormona llamada leptina, ¿no es cierto? Y se ven titulares y tapas de revistas internacionales que dicen, encontramos, respondimos la pregunta del millón, esta hormona es la que produce la obesidad o tal otra, pero bueno, lo que se fue viendo es que no hay una sola, justamente, que ojalá hubiera, pero lamentablemente no es una sola. Y los engranajes que determinan cuándo tenemos hambre, cuándo estamos saciados, cuándo nos sentimos saciados, cómo acumulamos grasa, como vos decís, en el tejido adiposo, cuándo la gastamos, son tan intrincados que, bueno, no lo vamos a decir en 13 minutos, pero nos gustaría saber, bueno, ¿cuáles son tus investigaciones que estudias este laberinto impresionantemente complejo? Y un poquito solamente, bueno, las estrategias que están poniendo en marcha algunos países para tratar de combatir, no desde el punto individual, pero sí desde ese ambiente obesogénico, cómo se puede ayudar a las personas a mantener un peso saludable. Sí. A ver, por un tema de tiempo, ¿no? Porque yo estudio hace muchos años lo que es el programa genético, o sea, toda una variedad de genes y de regiones regulatorias de los genes que permiten que este sistema funcione. Y tenemos un montón de trabajos publicados y un cuerpo de conocimiento muy grande a lo largo de muchos años, que junto con el de otros colegas de otros países del mundo, digo salimos a buscar porque los animales salen a buscarla, no la tienen ni llaman por teléfono. Entonces prefiero hablar en esos términos. Nosotros hacemos un montón de disparates con nuestras vidas. ¿Y qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida, qué cantidad, etcétera, en función de una cantidad de situaciones? Todo eso lo computa un circuito que es relativamente simple, eh, pero que tiene mucha información que proviene de, como decís vos, de hormonas periféricas, de la leptina, de la insulina, de un montón de nutrientes
y por supuesto de otros núcleos cerebrales que también inciden sobre la toma de decisiones, porque en definitiva es una toma de decisión conductual, ir a buscar comida o no ir a buscar comida. Digamos, si un animal es un carnívoro, y salir a matar o no matar. Si mató, comer o no comer, cuánto comer, son todas decisiones que están muy vinculadas con parámetros internos que están muy, muy bien regulados desde el punto de vista genético. Ahora, nosotros, salvo algún número de personas muy, muy, muy limitado, no tenemos ningún problema genético. Todo eso nos funciona perfectamente bien. Te voy a decir, bueno, pero entonces si nos funciona perfectamente bien, ¿por qué hay tanta obesidad? ¿No? Entonces, bueno, justamente uno de mis áreas de mayor trabajo es el circuito saciatorio, ¿no? Entonces, por eso a mí no me gusta mucho, si bien nadie lo cambió y ya, viste, hay veces que se acuña un término, a mí no me gusta esto de ayuno intermitente, porque el ayuno es el default. O sea, los animales vivimos en ayuno. Intermitentemente, cada tanto, cuando podemos y queremos, comemos. Entonces, en realidad lo que hay que hablar es de patrones de alimentación, ¿no? Y en el patrón, cuando uno ve en un periodo del día o de la semana, uno lo que ve es que básicamente uno no come, ¿no? ¿Y por qué uno no come? Aunque tenga disponibilidad de comida. Porque, porque tenemos un tono saciatorio. Por eso es el default, la saciedad, el ayuno. Nosotros vivimos en ayuno, pero como necesitamos comer para reponer energías y nutrientes o prepararnos para un gasto futuro, bueno, comemos, ¿no? Es un poco como cargar el tanque de nafta. O sea, si vamos a viajar, lo cargamos más, si no, no lo cargamos, etc. Este, por eso, digamos, nosotros hemos vivido tan engañados y seguimos viviendo tan engañados en esta sociedad donde la industria alimentaria empezó a definir la manera en que nosotros nos relacionamos con la comida y no lo define nuestra historia y nuestra fisiología y nuestras necesidades. Esto de las 4 comidas es un disparate. O sea, es un disparate que tiene que haber 4 comidas y esos médicos con título que te dicen no te podés saltear una comida porque tal cosa. Hay que comer cada hora y media, ¿no? También está. Sí, es un disparate que deberían hacerle juicio a esos médicos, porque les están trastornando la vida a la gente y los están haciendo comer de más, ¿no? Lo mismo el desayuno, ¿no? No se puede empezar las tareas sin un buen desayuno. Sí, andá a decírselo a los hombres primitivos que se levantaban y no había nada, ¿no? Porque había llovido y no había nada, o el día anterior no habían conseguido nada para cazar, o se habían terminado lo último que quedaba. O sea, nosotros estamos muy bien preparados para iniciar un día perfectamente con un nivel de fisiológico y cognitivo altísimo sin comer, y no necesitamos comer, ¿no? Hay gente que tiene ganas de comer, bueno, que coman, pero no es que ese mandato no te saltees una comida, ¿cómo vas a salir de casa haciendo un desayuno? ¿No? Bueno, pero eso es difícil de convencer a la gente de un segundo al otro de que estamos engañados, porque justamente el engaño es tan persistente y permanente durante tantos años que es muy difícil salir. Pero yo prefiero más que hablar de mis experimentos, porque son un poco, digamos, un cuerpo más complejo, requiere un poco más de tiempo, sobre todo para un público amplio. Volver al tema del causante de esta epidemia y hablar un poco de los ultraprocesados, ¿no? Porque es un concepto muy nuevo. Y es un concepto muy, a ver, ¿dónde lo tengo esto? Acá. Y es un concepto muy cercano a nosotros, porque es un concepto que se definió en Brasil hace muy poco tiempo, con mucha resistencia, incluso actual. A ver,
Ahí ven una diapo. No, no, Eso. yo por lo menos no Sí, la estoy viendo. Dice pulse 2 veces para entrar en el modo de pantalla completa. no, Ahí. pero yo lo estoy viendo, Ah, la sí, pirámide alimenticia. ahí Sí, está. del Es Comité la de primera. Nutrición, está bien. Sí. Bueno, es un tema que no solamente nos importa mucho porque es un tema con el cual cambiaron el amperímetro, pero totalmente hicieron cambiar a todo el mundo la manera de pensar este problema, un grupo de investigación en Brasil, en la Universidad de San Pablo, que por otro lado no solamente es una universidad pública latinoamericana, sino que además es parte de la Facultad de Salud Pública. Entonces, estas cosas, fíjense, los norteamericanos, cuando hicieron, que ellos fueron los primeros que hicieron una pirámide nutricional, el senador McGovern, que era un senador demócrata, bien intencionado tal vez, pero crearon esta pirámide nutricional que todos nosotros la aprendimos en la escuela, ¿no? Que había que comer muchos granos, mucha harina, muchos fideos, muchos farináceos. Después bastantes vegetales y frutas, menos carnes y leche y bueno, básicamente esa es la pirámide. Y esto fue un desastre. Esto fue un desastre porque eh, partió de argumentos de este señor que está acá en la revista Time, que es el famoso Ansel Keys, que era un héroe para los norteamericanos, que con una evidencia científica muy trastornada, muy tirada de los pelos, propuso que había que comer esto y todos se lo creyeron y se lo presentaron en el Senado de la Nación, hicieron las guías alimentarias en los Estados Unidos, que por supuesto como Estados Unidos en esa época, inclusive más que ahora, era un país cuya influencia cultural era brutal sobre muchísimos otros países, incluidos latinoamericanos, todos los países empezamos a trabajar con esta guía, ¿no? Y eso produjo estos problemas en Estados Unidos, que es un desarrollo infinito de la industria de los cereales para el desayuno. Entonces, digamos, estos copos de trigo o de maíz que se pueden ver a la izquierda, que son más naturales y que ya empezaron a adquirir un nivel de procesamiento y de sofisticación ridícula en cuanto a sabores, colores y circunstancias, porque empezaron a competir las diferentes empresas para ver cuál van a comprar los chicos, cuáles van a elegir de la góndola las mamás, que todos tienen caricaturas y personajes conocidos y grandes colores y demás para atraer a los chicos, y cada vez más las cosas que traían adentro eran mucho menos nutritivas y más sabrosas y más de mayor atracción a la vista, al olfato y al gusto, pero no en sus condiciones nutricionales, ¿no? Y entonces esto hizo que, bueno, por ejemplo, hace muchos años ya existe en Estados Unidos y en Argentina también esto, que son las etiquetas de ingredientes. Y cuando uno va y ve lo que dicen estos ingredientes, cuando uno ve los nutrientes críticos que se llaman, que son los que están más acá a la izquierda, que son el sodio, el potasio, total de carbohidratos y qué sé yo, bueno, uno lo lee y la mayoría de la gente no tiene idea si es mucho, si es poco. Pero después, mucha menos idea uno tiene cuando lee los ingredientes. Y fíjense, proteína aislada de soja, ¿cuánto? No sé, aceite de canola, maltodextrina, isomaltosa, almidón modificado de comida, y después un montón de goma de santán. ¿Qué es eso? ¿Qué cosas estamos comiendo? ¿Qué cosas estuvimos comiendo en las últimas décadas? Bueno, entonces estos brasileros, porque empezó a haber una gran batalla en el buen sentido de la palabra para ver, che, ¿por qué hay tanta obesidad en Estados Unidos? Sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania y Japón eran los países que había más obesidad en la década del 70 y del 80. Después permeó en todo el mundo. Y estos brasileros, cuyo jefe, cuyo director es Carlos Monteiro,
Ellos tienen el NUPENS, que es el Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas en Nutrición y Salud, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo. Ellos empezaron a dar cuenta que los brasileros estaban comiendo una cantidad de cosas que no eran típicas de la dieta brasilera, ¿no? Que son estas latas, estos paquetes, galletitas, todo empaquetado, el toddy, el famoso el toddy cacao, ¿no? Y entonces ellos en la página de Nupens, en la página de internet, dice esto: al final de los años 2000, los investigadores de Nupens fueron los pioneros en aportar cambios en el procesamiento industrial de los alimentos, no en apuntar que los cambios en el procesamiento industrial de los alimentos como el principal motor de la pandemia de obesidad, que se inició en los Estados Unidos en los 80 y que en el siglo XXI está en los mayores países del mundo. Yo lo pasé por alto, pero la Organización Mundial de la Salud en el año 2012 decretó a la obesidad como una pandemia. Y fue también fue el primer año en donde el número de personas con problemas de sobrepeso y obesidad en el mundo superaba en el mundo al de malnutridos, de desnutridos y malnutridos. Malnutridos también son los obesos, ¿no? Pero por exceso. Bueno, y este es el primer paper, que es un invited commentary, o sea, en esta revista que es muy importante, británica, en el Public Health Nutrition, este tipo, Carlos Monteiro, que es un héroe nacional en Brasil. El tipo, yo lo conocí personalmente el año pasado, yo lo conocía mucho de su literatura, pero tuve la suerte de conocerlo en un congreso el año pasado y bueno, le dije, a mí no me hablen de Pelé, no me hablen de Neymar, a mí háblenme de Carlos Monteiro. Y le di un abrazo y el tipo se reía. Es un tipo que sigue siendo el director de este centro epidemiológico y que le ha cambiado la historia de la investigación científica en esta temática. Es un tipo fantástico, muy amigo de Julio Montero, ¿no? Se lo digo a Nora, que lo conoce mucho a Julio. Pero bueno, ellos llegaron a la conclusión que efectivamente lo que estaba engordando la población, lo que estaba generando era el desarrollo explosivo de los ultraprocesados, los productos ultraprocesados. Y separaron a los alimentos en 4 categorías. O sea, en vez de contar calorías, en vez de contar cuánto sodio, cuánta glucosa, cuántos carbohidratos, no contamos nada. Decimos qué alimentos está comiendo la gente. Entonces, en el grupo 1 están los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Por ejemplo, leche pasteurizada es mínimamente procesada. Un choclo es un alimento natural, sacado del maíz. Una fruta, un pescado también. Un pescado frito es un mínimamente procesado. Bueno, y ese grupo 1, por supuesto, era parte de la dieta básica en Brasil y en la mayoría de los países, y está muy bien que lo siga haciendo, y debería hacerlo. También los elementos del grupo 2. Los elementos del grupo 2, es interesante este grupo 2, porque no son alimentos per se que uno vaya a comer, pero sí que uno utiliza para la preparación de comidas del grupo 1. Por ejemplo, aceites, aceite de oliva, aceite de girasol, sal para salar la comida, manteca, miel, y ese tipo de alimentos que uno por ahí no los come solo, pero sí los usa mucho en preparación de alimentos. Después, en el grupo 3 están los alimentos que también hay que seguir comiendo, que son los alimentos procesados. Un guiso, el queso, ¿no? Cosas que tienen un grado de procesamiento, pero que es mínimo, ¿no? No tienen aditivos, prácticamente no tienen aditivos, y son cosas que uno puede hacer en la casa, que es una de las recomendaciones fundamentales. Comer en la casa, cocinar. Se ha perdido tremendamente, sobre todo en Estados Unidos, la costumbre de cocinar. Y que en las escuelas se cocine, que haya grandes comedores y cocinas en las escuelas en donde se cocina lo que se va a comer en el día y no comprarle a empresas la comida ya manufacturada y más procesada.
Bueno, y en el grupo 4 están los ultraprocesados, ¿no? En el grupo 4 están los ultraprocesados que básicamente, como característica fundamental que tienen los ultraprocesados, es que pueden tener algún componente del grupo 1, o sea, pueden tener o pueden no tener nada de comida real. Pueden ser un total espejismo de lo que es una comida. O sea, un conjunto de ingredientes que se van agrupando en una especie de pasta, en donde puede haber proteínas, pero son proteínas purificadas. Por ejemplo, caseína, que se purificó de distintos vegetales o distintas fuentes y se le agrega tantos gramos de caseína. Pero no es la caseína que está en la leche o en un vaso de leche o en un pedazo de queso. Por supuesto, un montón de azúcar agregadas, un montón de sal agregada. Y yo les voy a mostrar acá, acá en esta es un ejemplo que armé yo que me gusta porque se ve muy claro, ¿no? Banana, ¿no? La banana es una fruta, entonces como fruta es del grupo 1, ¿no? Es un alimento mínimamente o no procesado, digamos, mínimamente es que uno lo sacó del árbol y le sacó la cáscara para poder comer. Bueno, acá no hay grupo 2, pero el grupo 3 es un licuado de banana. El licuado de banana con leche, entonces uno está procesado, pero hay leche pasteurizada y hay banana sin agregado de azúcar, sin agregado de nada, y uno toma eso y está ok. Y después está este ultraprocesado, que son este helado, que ya no existe más, ya no lo venden más, que es fabuloso. Es un helado que a los chicos les encantaba, porque es un helado con sabor a banana, pero que es un sabor, es un saborizante artificial con gusto a banana, o sea, no tiene banana, es algo que no tiene banana, pero uno, ¿qué puede decir? Por el dibujo y por las propagandas de la tele y demás. Bueno, que es un helado de banana, que está bueno, es nutritivo, o sea, debe ser de leche y de banana. Bueno, tiene muy poca leche, no tiene nada de banana, pero tiene los colores de la banana y además se podía pelar y se comía la cáscara esta, que era una goma comestible, un desastre, ¿no? Pero bueno, acá este es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos hoy está calculado que entre el 56 y el 60% del consumo de alimentos o de comestibles, digamos, de los norteamericanos, en términos promedio, de entre el 56 y el 60, proviene de ultraprocesados. Segundo viene Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, con el 55, después viene Alemania con el 43, y en Argentina no está calculado exactamente, pero es muy alto, y eso lo podemos ver en cualquier lugar donde vayamos. Entonces, es infinita la cantidad de ultraprocesados. Si ustedes van al supermercado y nunca prestaron atención, presten atención a a los pasillos centrales, a las góndolas más iluminadas y más centrales, qué es lo que tienen. Y es un festival para la vista, porque todo es colorido, todo es atractivo, hay muchas promociones, etcétera, etcétera. Acá están las papas fritas Pringles, que no son papas fritas. Eso es una historia muy interesante. Pringles tiene una infinidad de sabores. Es una empresa que un día dijeron, che, vamos a hacer estas papas con esta forma ondulada en un tubo, que lo inventó, lo diseñó un tipo que se llama Edward Baur, se llamaba, y puso en su testamento que quería que cuando se muriera lo cremaran y pusieran sus cenizas adentro de un tubo de papas fritas Pringles. Y ahí están, los tiene la familia y sus cenizas están adentro. Pero fíjense, es una empresa que Procter Gamble creó en el año 70 y en el año 2012 se la vendió a Kellogg's en 2.700 millones de dólares. Y es todo basura desde el punto de vista nutricional. Es pura sal con, fíjense, el sabor que ustedes quieran, porque si hay una industria que tiene una cantidad de científicos brillantes, es la industria alimentaria, que han logrado concentrar y crear moléculas con sabores que en los focus group, che, y esto se parece a la mostaza, ya está, Pringles de mostaza.
y no tiene mostaza, ni siquiera esencia de mostaza, tiene una molécula que parece mostaza. Bueno, y así con Marcelo, todas estas cosas, sí, Marcelo, pido mil disculpas por pero ya interrumpir. nos tenemos que ir. Bueno, Nos tenemos que, lamentablemente, nos tenemos que está bien, ir. está bien, está bien, está bien, me parece perfecto. No, solo para ver terminar con alguna. No, no, no. Podemos terminar con nada, con si quieren, si hay alguna pregunta o demás. No, si quieres, simplemente, pero así, tipo ping-pong, una, dos o tres iniciativas que se estén ensayando en el Bueno, mundo iniciativas en el mundo que vale la para pena. Bueno, controlar esto, ¿no? sí, en Brasil, el grupo de Carlos Monteiro no solamente. Ah, quería mostrar una cosa nada más, para los que están escuchando y son científicos. Esta, fíjense ustedes que el primer paper es ese paper de Monteiro. Acá está PubMed Ultra Processed Food, es un concepto que ellos inventaron, no existía en la literatura. Y ahora fíjense cómo está aumentando un montón y hay ya 2.300 papers en los últimos años. Y es un concepto sumamente importante que está en las Naciones Unidas, lo incorporó. Es una influencia de una investigación latinoamericana. O sea, y bueno, y los brasileros lograron también convencer al gobierno de Dilma Rousseff, creo que el primero, de la importancia de este tema y cambiaron todas las guías alimentarias y generaron un montón de programas en donde en las escuelas se tiene que cocinar y las escuelas le tienen que comprar alimentos frescos a los proveedores locales de alimentos. Hay toda una rueda muy virtuosa de producción y consumo de alimentos frescos en escuelas. Y ahora lo acaba de sacar hace 2 semanas México. Hace 2 semanas un sistema muy parecido está funcionando en México. Ellos lo pusieron en septiembre, dieron 6 meses de adecuación. Fin de marzo culminó y ahora ya en abril se empezó a aplicar. Entonces, en México se está aplicando. En Argentina, bueno, tenemos el plan de alimentación saludable que lo promovió el gobierno de Alberto Fernández, que tiene lo más visible de eso es la ley de etiquetado frontal o la parte de etiquetado frontal, pero que eso solo no alcanza para nada. Y básicamente son algunas pocas iniciativas de pocos países, ¿no? Más que nada los sellos de, de advertencia, de ojo con esto, porque los octágonos son negros y están diciendo que ahí hay mucho de algo, que no debería ser muy bueno, pero es un tema del cual tenemos que ocuparnos, porque si no, bueno, el tema se ocupa de nosotros. Así es. Y bueno, y no solo ocuparnos, sino que para trazar las políticas públicas, estas que vos mencionás, es fundamental, imposible hacerlo sin el conocimiento que aportan justamente los investigadores e investigadoras de los sistemas científicos de cada país que trabajan en esto desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista médico para poder ayudar a recuperar esa alimentación que en algún momento fue saludable porque era lo que había, era lo natural, y que en el último siglo, siglo y medio, se desvirtuó de tal manera que lleva a esta pandemia como la caracterizó la Organización Mundial de la Salud. Nos quedamos Claro, con hambre, nos quedamos con hambre. claro, y un poco el mensaje, un poco un mensaje final, ¿no? Porque mucha gente por ahí a mí me dicen, o en otros lugares nos dicen, bueno, pero ustedes lo que proponen es volver a la época de las cavernas. No, yo propongo volver a la década del 70. O sea, esa fue la última década en que en la Argentina no sabíamos lo que eran los ultraprocesados, o había muy de vez en cuando, uno tomaba una Coca-Cola, etc. Este,
hay que volver a las prácticas habituales, hay que volver a tomar el control de la alimentación de nuestros hijos, de nuestras familias, y no estar expuestos a las publicidades y esas cosas. Y después, bueno, es otro ejemplo muy bueno de la importancia que tiene el Estado como regulador de la salud de la población. Porque esto librado al puro mercado, bueno, ya vemos, las empresas van a tratar de monetizar sus nuevos descubrimientos industriales a expensas de nuestra salud. Y lo van a tratar de difundir con publicidades Absolutamente. muchísimas veces muy engañosas. Así que hay que volver a lo natural, como vos decís, se veía en las fotos, uno basta ver una foto de la playa de Mar del Plata en la década del 70 y verla ahora. Y la morfología de los cuerpos era muy diferente, ¿no? Cambiaron los cuerpos, claro. Vieron los cuerpos. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Tal vez podamos reeditar este tema más adelante para seguir hablando sobre alimentación, un tema importantísimo que está determinando muchas veces nuestra salud, nuestra calidad de vida. Les agradecemos muchísimo a Marisa Colombo, doctora en bioquímica, investigadora superior del CONICET, ya jubilada, profesora emérita en la Universidad Nacional de Cuyo, y también a Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas, investigador superior del CONICET, director del INGEBI y profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos hayan acompañado o quienes vean este café, este intercambio que va a quedar en el sitio de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así que se puede revisitar o visitar de forma no sincrónica, en cualquier momento se puede recuperar, así que para los interesados queda allí en el archivo de la Academia y se puede ver perfectamente más adelante. Seguro que va a ser del interés de muchísimas personas. Y nos despedimos hasta el próximo encuentro con la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que se hace posible por la transmisión de la Universidad Nacional de San Martín el mes que viene. Un excelente mes para todos y de nuevo, muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, Marcela Rubinstein y Marisa Colombo. Bueno, Gracias a ustedes. muchas gracias, saludos.